Queremos darle la bienvenida a esta reunión de sábado. Qué bueno que puedan acompañarnos, siéntanse cómodos de lo que el Señor nos va a enseñar. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos el ambiente, sabiendo que Dios hoy nos va a enseñar a través de todo este tema y como lo hace sábado tras sábado. Así que bienvenidos a su iglesia Gran Comisión. Conocer como a un amigo, te quiero conocer, como a un amigo, te quiero conocer. No volveré atrás, Señor. Hoy dejo atrás toda religión, lo dejo atrás por conocerte, Dios. Hoy dejo atrás toda religión, lo dejo atrás por conocerte, Dios. Conocerte, Dios, conocerte, Dios. Hoy dejo atrás toda religión, lo dejo atrás por conocerte, Dios. Hoy dejo atrás toda religión, hoy dejo atrás por conocerte, Dios, por conocerte, Dios. Y le clamamos a Él así. Yo clamé a ti y me encontraste así. Me dices que nada podrá separarme de ti. Otra vez clamamos al Señor. Yo clamé y me encontraste así. Me dices que nada podrá separarme de ti. Una vez más te clamamos, Señor. Yo clamé así. Me dices que nada podrá separarme de ti. Me gozaré
ti me gozaré, Señor. Me gozaré en tu evangelio. Me gozaré en ti, Dios. Me gozaré en tu evangelio. Me gozaré en ti, Dios. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el creador mencionó otro nombre: Eva, madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Pedro, la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. El nombre llamado a la vida como parte de su destino. Nombre que preparó el escenario para lo que vendría. Porque un niño nos es nacido. ¿Y qué nombre puede contener toda su gloria? Pues Él era el Dios poderoso. Jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal. Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen en el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo, es su nombre.
¿Cómo les va? Qué alegría que estemos juntos a través de las conferencias de nuestra iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles online. Es una manera de que estemos conectados con Dios. Estamos dando seguimiento a la serie de este mes de agosto, donde se muestra ese verso de batalla. Compartimos ese verso de batalla, ese verso que nos ayuda a darnos ánimo, a enfrentarnos frente a alguna situación, a cambiar radicalmente alguna mala actitud en un área de oportunidad que tengamos. Tengo muchos versos, entre ellos el que rescato porque lo estoy aplicando muy a diario, cotidianamente, es aquel que encontramos en los Salmos 56, verso 3. Pero antes quisiera que me acompañaran a orar, por favor. Amado Dios, gracias por este tiempo especial que nos permites compartir entre hermanos, Dios. Que este mensaje, Dios, sirva para llevarte honra y gloria solamente a ti, Dios. Y que estos versos que compartamos de batalla con los demás hermanos, Dios, sirva de mucha edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero confesarles que cuando era niño y adolescente y pasada la adolescencia, yo sufría de mucho miedo. Y uno de mis grandes miedos o fobias era la oscuridad. Se iba la luz y era un caso perdido, tenía mucho miedo. Y una de las anécdotas que quisiera compartir es cuando íbamos a la propiedad de mis papás. En la propiedad de mis papás no hay luz. Sin embargo, nos abastecíamos de energía mediante un generador. Llegábamos temprano a la propiedad, todo tranquilo, jugábamos, comíamos. Y cada vez que se iba adentrando la noche, la tarde, la noche, ya me empezaba a preocupar yo, porque ya venía la noche. Y eso trae de por sí, per se, oscuridad. Y ya tipo 7:30, mi papá se decidía a arrancar el generador. ¿Por qué tan tarde? Para aprovechar las horas de combustible, porque si lo prendíamos muy temprano, íbamos a tener que apagar más temprano el generador. Entonces yo sufría mucho con eso porque mi hermano y yo, mi hermano mayor y su servidor, estábamos asignados a ir a prender las luces de las casas. Y es que en la propiedad hay dos casas, una casa en la que estaba la familia y una casa donde estaba la gente que nos daba apoyo y servicio ahí. Entonces mi hermano le tocaba la casa de la casa que se daba servicio y yo iba a la casa de la familia. Y el tema es el siguiente: el generador, por el ruido que emanaba, estaba prácticamente como a 60 metros de donde estaban las casas. Y cuando mi papá me decía: Ángel Gabriel, vaya para allá. Ay Dios. Ahí empezaba mi calvario, y es que yo empezaba a caminar por esa yarda, y iba caminando, y en la medida iba caminando, decía yo: si me regreso, mi papá me va a regañar. Por obediencia a él, yo voy a continuar. Y lamentablemente solo había un foco, y era el foco que tenía mi papá, y mi papá no nos iba a prestar ese foco. Iba caminando sobre esa yarda a donde estaba la casa, y mis miedos empezaban a atraparme, a abordarme, y creía que me iba a encontrar una serpiente, creía que me iba a encontrar un coyote, creía que iba a tropezarme con una vaca, un toro, y este se iba a asustar y me podía cornear, y no digamos el tema sobrenatural, ¿verdad? Por miedo de niño o adolescente que podamos tener. Y cuando iba caminando, una de las cosas más horribles que sentía era que sentía que la grama iba creciendo. Milagrosamente la grama iba creciendo y yo me iba hundiendo en aquella grama y me iba sintiendo pequeño. Y la cabeza grande y todos esos efectos o trastornos que puede dar el miedo como tal o el temor. Mi alivio empezaba cuando ya tocaba yo el falso, es decir, la puerta para entrar a la casa, levantaba el falso, ya decía yo: solo me faltan 3 metros para llegar al corredor de la casa. Entraba a la casa, abría la puerta de la sala, y la poca luz que entraba a la sala me permitía ver el centro de carga.
Y qué alivio sentía yo cuando ya tocaba la primera palanquita o breaker de ese centro de carga y por allá se encendía una luz y cuando ya prendía todos, se disipaba el miedo. Porque la luz había entrado a toda la casa y el miedo que sentía desaparecía inmediatamente. Y regresaba a la casa, a donde estaba el generador, donde nos íbamos a reunir con el resto de la familia, un poquito más tranquilo porque la luz que salía de las casas iluminaba la yarda. Y es que los temores, eso empiezan a provocar trastornos y es natural que todos tengamos miedo. El miedo a una dificultad con la familia, el miedo a una noticia donde se muestre un reporte de salud no agradable, el tema de perder el empleo, cualquier situación de estas trae miedo. Pero es muy importante separar lo que es miedo y lo que es temor. Parece lo mismo. El miedo es una reacción a lo real. Y es que si yo estoy cerca de una serpiente y la serpiente viene a mí, me va a picar. Yo tengo miedo. El temor, al contrario, es una reacción a lo posible. Es un tema mental y puede provocar un miedo permanente, una fobia. Como les mencioné, mi verso de batalla es el Salmo 56:3. Les presento mi verso de batalla. El día que temo, yo en ti confío. Es muy importante revelar el contexto en el que se escribió este salmo. Recordemos que los salmos en su gran mayoría fueron escritos por David. Y es que David, como encontramos en el libro 1 de Samuel, capítulo 24, resulta que David, voy a parafrasear este verso, es que David se encontraba huyendo porque Saúl le quería matar. Y Saúl huye hacia la ciudad de Nob. Ahí es recibido por el sacerdote y el sacerdote le pregunta, ¿y por qué viene solo? ¿Dónde están tus acompañantes? ¿Por qué vienes desarmado? No, es que vengo en una misión especial y es que el miedo nos hace mentir. ¿Vienes en una misión especial? Sí, no hay que decirle a nadie. Ok, pero fíjate que tengo hambre, ¿me puedes dar algo de comer? Pues lo que tengo son los panes de la expiación. Bueno, pues aquí están los panes de la expiación y sacia su hambre David. Pero David también necesita equiparse para atender su miedo, su temor. Y le dice, ¿tienes armas aquí? Pues la única arma que hay aquí es la espada de Goliat. Muy importante esto. Está la espada de aquel al que con ayuda de Dios David había vencido años atrás. Y es que el miedo nos hace perder la memoria y nos hace no recordar eventos pasados en los que tuvimos el acompañamiento y la ayuda de Dios. Toma esa espada David, esa espada, imagínense ustedes si era de Goliat, esta espada andaba por ahí el peso entre 6 kilogramos, 12, 13 libras, bastante pesada. Hay temores que nos paralizan, hay temores que nos hacen huir, como le pasó a David, hay temores que nos hacen mentir y ustedes pueden ayudarme a agregar más calificativos de lo que puede provocar el temor. Y es que sentir el abrazo del temor que te inmoviliza te hace perder muchas veces la razón. Quiero compartir, basado en unas ilustraciones que vamos a encontrar en la Biblia, los 3 temores que más pueden afectar a un creyente o nuestra relación con los demás hermanos o con nuestros familiares. El primero de ellos es el temor al rechazo. Como segundo gran temor es el temor al fracaso, ¿verdad? Y como tercer y gran temor tenemos el temor a un desafío. Y vamos a utilizar 3 personajes de la Biblia para referirnos a esos 3 tipos de temores. En el primer temor, que es el temor al rechazo, nos va a ayudar Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés, por sus complejos, por sus prejuicios, él dudó. Recordemos que Moisés se encontraba, como lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, ya había huido de Egipto y se encontraba solo, aparte.
prácticamente como un ermitaño, no queriendo recordar lo que había pasado en su vida pasada, 40 años atrás. Y resulta que Dios lo busca y lo aborda y le da una misión. Esta misión la encontramos en el Éxodo 3, verso 13. La palabra de Dios nos dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y es que entonces Moisés no reconoce el gran poder o soberanía de Dios. Sin embargo, más adelante, Dios, al decirle quién es Él, todavía por los complejos, por sus temores, viene Moisés y le dice a Dios: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y es que, ¿qué pasa con los miedos o los temores? Empezamos a confiar en nuestros talentos o en nuestras capacidades, o menospreciamos nuestras capacidades. Son las trampas que nos da el enemigo cuando tenemos temor. Y el tema es que nos sentimos rechazados por el pueblo que nos expulsó, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe. En Efesios capítulo 1, verso 16, encontramos que Dios nos acepta para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te acepta tal como eres, y Dios te busca para hacer una tarea contigo. No menosprecies ese llamado, no rechaces ese llamado, que el temor al rechazo no te inmovilice. El segundo temor que encontramos es el temor al fracaso, en donde como ejemplo vamos a tomar una porción de la vida del discípulo Juan Marcos. Esta porción la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, versos del 36 al 39, donde la palabra de Dios nos dice: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias, es decir, el Evangelio, para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia. Por eso no quiso seguir trabajando con ellos. Y es que el temor al fracaso trae consigo esas dudas, el desánimo, desesperanza, y hace que nos inclinemos al fracaso y abandonemos las tareas que Dios nos pudo haber asignado, ese servicio que Dios nos pudo haber asignado. Sin embargo, más adelante, porque el Espíritu Santo de Dios en Juan Marcos lo movió, él perseveró. ¿Y qué pasó con Juan Marcos más adelante? De repente tenía todavía el rechazo por parte de Pablo, pero soportado por el discípulo Bernabé, continuaron haciendo la obra de Dios, perseveraron haciendo esa obra, y Juan Marcos terminó escribiendo un evangelio. Muchos estudios hablan de que es el primer evangelio que se escribió. Entonces, ¿qué pasaría si Juan Marcos se hubiera quedado entrampado en el tema del fracaso? No hubiese tenido la escritura de este evangelio, que es de mucha relevancia y tuvo alto impacto en las generaciones más adelante. Finalmente, tenemos el otro temor, que es el temor a un desafío. Y este temor lo vamos a ilustrar con la vida de Jonás. Lo encontramos en el capítulo 1, versos del 1 al 3 de Jonás, en donde Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En este caso vemos una actitud de Jonás: a mí no me envíes, envía a otro. Y desobedece una instrucción directa de Dios. Finalmente, también para la vida de Jonás, tras las enseñanzas de una tormenta en medio de su viaje, él reflexiona y ese pez gigante lo lleva a la orilla de exactamente donde Dios le había dicho dónde tenía que ir. El temor, que habla de miedos, viene del vocablo fobe, que se deriva de la palabra fobia. Son miedos. Pero está el otro temor. El temor que es yaré, que viene del vocablo hebreo yaré. Y este temor, en vez de detonar alarma, espanto, miedo, yaré quiere decir reverencia, respeto, amor, obediencia al gran soberano. De ese temor es el que tenemos que vivir nosotros como creyentes, quitar el temor de miedo y sustituirlo por el temor a Dios. Para concluir, quiero invitarles a que verdaderamente vivamos el temor a Dios, donde en el Proverbio 1 encontramos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu. Y ese amor de Dios echa fuera los temores, cualquiera que estos sean. En la vida de estos tres personajes que hemos mencionado, de Moisés, Jonás y Juan Marcos, en algún momento los invadió el miedo. Pero reconocieron el temor a Dios, ese temor que demanda obediencia, que reconoce el amor a Dios y que eso hace que nos vuelva capaces, que no huyamos, que no nos escondamos. Quiero que me acompañes a orar para cerrar este mensaje de hoy y que podamos apropiarnos de este verso de batalla, que cuando tengamos ese miedo, digamos: el día que yo temo, yo confío en ti. Y es que yo confío que tú vas a obrar en mí, que tú vas a completar la obra que iniciaste, Jesús. Acompáñame a orar. Padre de amor, gracias por este tiempo especial, gracias por este verso de batalla, Dios, que es una invitación, es una exhortación, Dios, a adoptar otro tipo de temor, ese temor, Dios, que lleva a venerarte, a alabarte, a darte tu lugar, Dios, a obedecerte en lo que tú me mandas a hacer, Dios, a cambiar mi actitud frente a mis amistades, a cambiar mi actitud frente a las dificultades. Dios, ese es temor que trae sabiduría, que trae inteligencia, Señor. Dios, yo sé que tú moriste en una cruz, Dios, para darme vida eterna a mí. Yo reconozco eso. Y ese es el temor que debe de haber en mí. Ese temor que reconoce ese sacrificio que tú hiciste ahí. Y que tú resucitaste en victoria, Señor, para darme esa vida eterna también a mí. Que es un regalo que no se puede perder, que no lo puedo comprar por ninguna obra que yo haga, Dios. Yo no tengo ningún mérito. Al contrario, yo era tu enemigo y tú me brindaste tu amistad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que todo lo que hemos compartido en esta tarde sea para su provecho y que lo pueda venir a poner en práctica, esos versos de batalla. Si no lo tiene, que hoy mismo pueda decidir empezar a hacerlo, buscar algo un verso que le enseñe, que Dios le siga enseñando en estos meses que faltan de este año. También le queremos recordar de cada uno de los grupos de crecimiento que tenemos, tanto en línea como presencial.
Así que si quiere conocer más de nosotros, ahí están nuestras redes sociales para que se pueda comunicar y ir a un grupo de crecimiento lo más cercano de donde usted vive. Van a ser bienvenidos, pasamos buenos tiempos, tiempos de comunión, tiempos de edificación, pero también tiempos de buenas comederas ahí en el grupo. Así que, por favor, póngase en contacto con nosotros y le daremos la mayor información. También queremos invitarlos a que puedan dar sus diezmos y ofrendas. Ahí aparecen en la pantalla las diferentes cuentas que tenemos. Así que démosle al Señor una parte de lo mucho que Él nos da. Así que lo invitamos a que lo pueda estar haciendo y lo estamos invitando para la próxima semana, en el cual vamos a tener también un tema pero muy edificante para nuestras vidas. Así que tengan una feliz tarde.